En la secuencia de las clases continuamos con los volúmenes de control, ¿sí? Y todo lo relacionado con la ecuación de energía para este tipo de sistemas abiertos, así como los análisis de energía para procesos de flujo estacionario, flujo no estacionario, ¿cierto? Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones relevantes acerca del tema. Este, así como ocurre con el tema ya visto del balance de masa, el balance de energía es un tema bastante aplicado en muchos dispositivos de uso cotidiano de la vida de un ingeniero mecánico, tales como intercambiadores de calor, turbinas, difusores, em, cámaras de mezclado, sistemas de ductos, procesos, válvulas de estrangulamiento, tubos porosos, etcétera, que pueden hacer la misma función de disminuir, de regular la presión de un fluido. Entonces, son varios aspectos que digamos que podemos asociar con los tanto balance de energía cuanto balance de masa también para procesos de flujo estacionario en sistemas abiertos o, como ya lo hemos mencionado, volúmenes de control. Entonces, vamos a comenzar con la ecuación de la energía para un volumen de control, ¿cierto? Ya el concepto de balance de energía para un sistema cerrado que estoy subrayando, como pueden observarlo ahí, ya pues ha quedado claro en el concepto de que el cambio de energía en el sistema, ¿cierto? Es proporcional a las transferencias de calor y de trabajo que cruzan las fronteras del sistema, ¿cierto? Ya en este caso, para un volumen de control adicional a esas transferencias de calor y de trabajo, ¿cierto? Vamos a tener una transferencia de qué? De masa. Y por lo tanto, ¿cierto? Esa masa que cruza las fronteras, pues lleva o arrastra una energía, ¿sí? Esas energías pues pueden ser cinéticas, ¿sí? Dependiendo de la velocidad de ese fluido, potencial, ¿sí? Dependiendo de la altura, de, de acuerdo a un marco de referencia externo. A la temperatura también importante está asociado con la energía interna y también un término nuevo que vamos a introducir con relación a los volúmenes de control, que es el trabajo de flujo. ¿Listo? Entonces, para escribir el balance de energía o la ecuación de la conservación de energía para un volumen de control, procedemos de forma similar a lo que se hizo con la ecuación de conservación de la masa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así como la masa, pues la energía se conserva en el proceso, ¿cierto? La energía puede transformarse, ¿sí? Pero ella debe conservarse, ¿sí? Entonces, a medida digamos, antes de introducirnos en el balance de energía, quise compartirles esa figura donde tenemos aquí interacciones de trabajo, por ejemplo, trabajo por unidad de tiempo, que es potencia saliendo del sistema, ¿cierto? Siendo los sistemas, el sistema, pues, aquello que está encerrado en esas líneas punteadas, ¿listo? También un trabajo, una potencia de salida, ¿cierto? De ese eje que se desplaza, una transferencia de calor, observen que entra al volumen de control, recordando nuevamente, ¿cierto? Que el volumen de control debe al hecho de que la masa, como observen acá, está entrando en sus fronteras y también está aquí saliendo. Entonces esa corriente de fluido pues lleva una condición de presión, de temperatura, de volumen específico, claro, y una energía específica. Esa energía específica pues vamos a identificar que puede ser potencial, cinética, energía interna y también energía de flujo. Vamos a observarlo en los siguientes términos. Entonces, la energía cinética, pues ya sabemos, lo tenemos aquí en detalle, ¿cierto? Pues la energía que es
asociada con la velocidad del fluido. La energía potencial, como le decía, con relación a un marco de referencia, a la altura, con relación a una posición. Y la energía interna, claro, debido a la condición de temperatura y presión a la que ingresa esa corriente de fluido. Pero observen que, ¿cierto? Para que esa masa cruce la frontera, observemos acá esta pequeña frontera, para que esa masa ingrese a la frontera y o salga también, ¿cierto? Aquí pues esta figura hacemos alusión a la masa que entra, pero también está saliendo. Pues ¿qué necesitamos? Que necesitamos aplicar un trabajo de flujo. ¿Por qué? ¿Listo? Para arrastrar una cantidad de masa, para que ingrese, pues debo aplicarle que una fuerza. ¿Listo? Y recordemos por la definición clásica de presión, que es la relación de la fuerza sobre el área. ¿Listo? Podemos obtener esa fuerza como el producto de la presión por el área. ¿Listo? Y esa masa que ingresa al sistema, ¿listo? La presión por el área, perdón. ¿Listo? Y esa masa que se desplaza, ¿cierto? Recorrió que una distancia. ¿Listo? Una distancia. Entonces, de ahí el concepto de que de trabajo de flujo, ¿cierto? Esa distancia que recorre esta fuerza por la distancia y la fuerza representándola como P por A, ¿cierto? Área por la distancia recorrida. De aquí surge el concepto de trabajo de flujo, ¿listo? Entonces, adicional a esas tres formas clásicas de energía, cinética, potencial e interna, vamos a incorporarle la energía específica asociada con el trabajo de flujo del producto de la presión por el volumen. Entonces tenemos energía y energía específica. Hablamos de P por volumen específico, ¿cierto? P por volumen específico. Si hablamos del sistema internacional, este producto acá nos daría kilojulios. Vamos a hablar de kilojulios sobre kilogramo. Entonces hablamos de una energía específica. Y observen que todas estas unidades, esta U minúscula, también recordamos energía específica, kilojulios sobre kilogramo. Y lo mismo ustedes van a obtener de los términos de energía cinética y de los términos de energía potencial. Listo, aquí tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es equivalente recordemos, 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado es equivalente a un kilojulio por kilogramo. Y lo mismo también vamos a obtener acá, unidades de metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces recordemos de la entalpía, ¿cierto? Que era una propiedad de combinación que combinaba energía interna, recordemos H era igual a U, más el producto de la presión por el volumen específico. ¿Listo? De ahí que para los sistemas abiertos o volúmenes de control nos va a aparecer en la ecuación del balance de la energía la entalpía. ¿Listo? Entalpía de la corriente que entra al volumen de control, la entalpía de la corriente que sale del volumen de control o que entra o que sale, ¿cierto? Porque podemos tener sistemas que entra y sale masa o únicamente entra o sale masa. Podemos tener esas tres condiciones. ¿Listo? Entonces, con esas simplificaciones, con esas consideraciones, al igual que lo hacíamos con la masa, ¿cierto? El balance de masa decía que el cambio de masa dentro del volumen de control era igual a la diferencia entre la masa que entra menos la masa que sale, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir con la energía, ¿listo? Entonces, el cambio de la energía, siempre ese subíndice BC, pues estamos haciendo referencia al qué, al volumen de control, que aquí lo estoy destacando, ¿listo? Entonces, el cambio de la energía, aquí hablamos de una energía total, ¿listo? De unidades para aclararles un poco más, que quizás entendemos el detalle, la explicación con esa unidad, con kilojoules, sabemos que es una energía total, ¿listo? E minúscula,
hablaríamos de una energía que específica, kilojoule por kilogramo o joule por kilogramo, o en el sistema inglés BTU sobre libra masa. ¿Listo? Entonces ese cambio de energía al interior del volumen de control va a ser igual a las transferencias de calor y de trabajo netas, totales. Este calor que está acá, o Q punto, ¿cierto? La tasa de calor, ¿cierto? Calor por unidad de tiempo, Q punto, es igual, voy a apoyarme aquí en este pequeño espacio que tenemos acá, ese Q punto del volumen de control es el Q neto, el total, que va a ser igual a la diferencia entre el Q punto que entra al volumen de control y el Q punto que sale del volumen de control. ¿Listo? Lo mismo va a ocurrir con el trabajo o trabajo por unidad de tiempo, que sería potencia. ¿Listo? Entonces, el Q, el W neto, ¿cierto? La potencia neta o total del volumen de control. Listo, voy a colocarla acá. Del volumen de control BC va a ser igual a que a la potencia, ¿cierto? Trabajo por unidad de tiempo de entrada menos potencia de salida. Pero acá observen que hay un signo menos, entonces es la factorización de este término, es decir, menos, vamos a abrir un paréntesis acá, doble punto de salida menos doble punto de entrada, ¿listo? De entrada. Entonces, este trabajo, trabajo por unidad de tiempo, potencia que aparece en este término aquí, es igual a ¿qué? A este, ¿cierto? Este menos W punto del volumen de control es igual al menos W punto de salida menos W punto de entrada. Más, ¿cierto? Sigamos acá, ahora sí la masa que entró, que obviamente pues esta ecuación tiene sus índices en inglés, inlet y exit, que aquí se los destaco, ¿listo? Entonces, entró y salió. Lo que entró menos lo que salió, ¿listo? Entonces, esto ocurriría para el caso de una sola entrada, ¿cierto? Por eso en la segunda ecuación ya nos aparece la sumatoria, es decir, que a diferencia de esta primera ecuación de la que teníamos acá, que estamos hablando, aquí ya vamos a tener varias entradas y podemos apreciarlo acá con esta figura, ¿listo? Que podemos ver aquí en la parte inferior, ¿ok? Entonces vamos a borrar un segundo aquí para seguir detallando esas ecuaciones, ¿listo? Entonces, en el caso que se tenga o que ese volumen de control tenga varias entradas y varias salidas, pues el balance de energía va a ser igual, ¿cierto? A estos mismos términos, tasa de calor, calor por unidad de tiempo, trabajo por unidad de tiempo, que era potencia, y aparecería ya las sumatorias de los flujos de masa que entran, inlet, y flujos de masa que salen. Así como lo pudieron apreciar en la clase número 17 y en la presentación que encuentran en la plataforma Moodle, ¿cierto? Podemos también obtener allá obteníamos el balance de fase, el balance de masa del volumen de control de una forma que integral, ¿cierto? Aplicamos el teorema de la divergencia, la regla de Lenz, ¿listo? Eh, Leibniz, ¿cierto? Entonces llegamos allá a la formulación integral de ese balance de masa. Lo mismo ocurre con el balance de energía. Aquí lo pueden apreciar en la forma que integral. ¿Listo? Entonces, regla de Leibniz. Observen que aquí aparece ya la E minúscula, es decir, energía específica. Vamos a trabajar aquí, ¿no? Aquí con las unidades. Tendríamos que kilojulio, kilogramo, ¿cierto? La densidad que acompaña esa energía, ¿cierto? Tendríamos kilogramo sobre metro cúbico, ¿listo? Y como estamos hablando de una integral de volumen, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso ocurre al interior del ¿qué? Del volumen de control. Entonces, este dB va a tener unidades de metro cúbico, se nos va a eliminar con este metro cúbico, kilogramos de la densidad, se me elimina con, y tendríamos que kilojulios. Por unidad de tiempo, que tendré aquí kilojulios sobre segundo, ¿listo? Para que todas sean
unidades de tiempo, unidades temporales. ¿Listo? Lo mismo aquí. Entonces, tendríamos este término que ocurre al interior del sistema, quiere decir al interior del ¿qué? Del volumen de control. Por eso esta primera integral está en términos del ¿qué? Del volumen. Observen aquí. ¿Listo? En tanto que las otras dos grandezas de masa que entra y masa que sale están dadas, observen aquí, en integrales de ¿qué? De superficie. ¿Por qué? Precisamente la masa está cruzando una frontera, una superficie de ese volumen de control, acompañada de ¿qué? De la velocidad, ¿cierto? La velocidad a la que viaja esa masa, ¿ok? Entonces, vamos a tener volúmenes de control, es decir, sistemas abiertos en los que nada se almacena. Es decir, o sea, la masa cruza las fronteras, ¿cierto? Pero el sistema alcanza un régimen de operación permanente o conocido como un régimen que estacionario, es decir, la masa que ingresa va a ser igual a la masa que sale, es decir, no hay un cambio de masa al interior del volumen de control. De hecho, en ese caso, esos términos diferenciales al interior del volumen de control, tanto de masa cuanto de energía, se van a volver cero. Es decir, nada de masa, ¿cierto? Se almacena, lo que entra, sale. Lo mismo ocurre con la energía. No hay cambios allá dentro de energía interna. Pero si no hay cambios de energía interna dentro del volumen de control, toda la porción de energía que entra al sistema es igual a la porción de energía que sale. ¿Listo? Entonces, si hacemos la organización de estos términos, observen, pasamos Q punto de salida para acá, me quedaría Q punto de entrada menos, voy a colocar E como entrada, menos Q punto de salida. Y estos dos términos es proporcional a ¿qué? Recordemos esa diferencia al Q punto neto. ¿Listo? El Q punto neto. Lo mismo va a pasar, ¿cierto? Cuando pase este W punto al otro lado. ¿Listo? Entonces, si lo organizáramos, tendríamos un menos acá, ¿cierto? W punto de salida menos un W punto, ya colocamos acá el punto, menos W punto de ¿qué? De entrada. ¿Listo? Y esto es nada más y nada menos que el menos W punto neto o W punto del ¿qué? Del volumen de control. ¿Listo? Que lo teníamos en la ecuación anterior. W punto del volumen de control, ¿cierto? Realmente yo hago el volumen como una B inversa, la B, ¿cierto? Y esa barra cruzándolo para diferenciarle la velocidad, ¿listo? Ya que tendríamos masa de entrada menos la masa de salida, ¿cierto? O la sumatoria de las masas de entrada menos la sumatoria de las masas de salidas. Todo esto siendo igual a ¿qué? A cero, ¿listo? Conociendo este balance de energía, ya podemos aplicarse a los diferentes dispositivos que les decía al inicio. De hecho, hay una lectura bien interesante, una lectura en inglés en la carpeta de esta clase, que es la carpeta número 18. Desde allá los invito a que la lean, la analicen. Listo, es una lectura bastante práctica acerca de diferentes dispositivos de ingeniería que son o pueden ser analizados a la luz de balances de energía y a la luz de balances de masa. Entonces, el primero de ellos son las toberas y los difusores. ¿Listo? Aquí quise compartirles algunas figuras de ellas. ¿Listo? De esas toberas. Toberas, ¿sí, no? El fluido experimenta un aumento de velocidad producto de que de una disminución que del área. ¿Listo? Hay una disminución del área. Y puede ocurrir lo contrario, ¿cierto? Tenemos un aumento del área, háganse la idea de un megáfono, ¿listo? El área, ¿cierto? A medida que me alejo de la boca del emisor, ¿cierto? El megáfono va aumentando que el cono aumente el área, ¿cierto? Entonces, eso es un difusor. Entonces, ahí el fluido experimenta
una disminución de que de velocidad, pero un aumento de presión. ¿Listo? Utilidades, las que, digamos, de las más destacadas, digamos, en el mundo, en el área aeroespacial, mecánica, se utilizan demasiado para propulsión de aeronaves. Aquí hay una pequeña ilustración que tomé del libro de Seingel. ¿Listo? Mayores detalles pueden ser encontradas allá, pero el fin de una tobera o de un difusor precisamente es aumentar velocidad, disminuir presión o aumentar presión y disminuir velocidad. ¿Listo? Aquí quise, a través de esta advertencia acá en rojo, en danger, ¿cierto? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de forma genérica, la finalidad de las toberas, de las toberas y los difusores es eso, aumentar velocidad o disminuirla, ¿cierto? En el caso del difusor, ¿ok? Pero en algunos dispositivos digamos, toberos difusores pueden haber unas pérdidas de calor. Lo que no puede ocurrir es una transferencia de trabajo, ¿listo? Que son fronteras rígidas, pero pueden o no ser adiabáticas, ¿listo? Pero de forma genérica, los cambios de energía potencial son cero, ¿sí? Son despreciables. Transferencias de trabajo, cero, no existen. Pueden o no ser adiabáticas y los cambios de energía cinética si ocurren en estos dispositivos. ¿Listo? Por lo tanto, haciendo esas simplificaciones, se puede llegar a esta ecuación de balance de energía para esos dispositivos. Tenemos un cambio de entalpía, siendo 1 la entrada, 2 la salida, ¿listo? Y los cambios de velocidades, obviamente. Observen que aquí no tenemos el flujo de masa. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada, una salida. Entonces, m punto que entra es igual al m punto que sale. Y como es un dispositivo estacionario, opera de manera permanente, igual a cero, ¿listo? El cambio de energía es cero, el de E de T es cero, ¿listo? Por lo tanto, puedo hacer las simplificaciones de manera que, como esto va a ser igual a cero, pues los m puntos se me cancelan cuando los paso a dividir al lado izquierdo de esta expresión, ¿ok? Quedándome estos términos, cambios de entalpía en ese dispositivo y cambios de energía cinética. Repito, pero siempre es una recomendación general para el caso de cualquiera de estos dispositivos es partir del balance general, ¿listo? De aquel balance completo, aquel balance grande que tengo el calor, trabajo, etcétera, ¿listo? E ir simplificando. Si me dicen que el sistema es adiabático, pues elimino todo lo que tenga que ver con calor, ¿cierto? O tasa de calor, si hablamos de calor por unidad de tiempo. Eh, y puedo eliminar los otros términos que pueda considerar que despreciables, ¿ok? En la secuencia otro dispositivo también de gran uso y opera en régimen estacionario, ¿cierto? Son un medio de estrangulamiento, es decir, un medio en el que el fluido que lo atraviesa pierda presión, ¿cierto? Ocurre una disminución de la presión, puede experimentar un aumento de la velocidad, ¿cierto? Recordemos que la energía se conserva, lo que pierda en una variable lo debe aumentar en otra, ¿listo? Pero en forma genérica, partiendo del balance general de la energía, estos dispositivos, estos dispositivos no ocurre ninguna transferencia de trabajo o de potencia, ¿sí? Como tal, ¿sí? Los cambios de energía potencial y cinética son despreciables, aunque repito, puede que en algunos casos los cambios de energía cinética haya que considerarlos, ¿listo? Si son adiabáticos, obviamente no tenemos este término, tampoco este es fijo, que no se debe tener porque no hay ninguna frontera móvil acá o algún dispositivo, alguna resistencia eléctrica acá, como tal, que implique una interacción de potencia, ¿sí? De trabajo por unidad de tiempo. Y haciendo con esas simplificaciones, ¿cierto? Eliminando el término de calor o de tasa de calor, de potencia. Podemos decir, también vamos a eliminar el m punto, tengo una entrada, una salida. Puedo decir, y si los cambios de energía cinética son despreciables, puedo llegar a la conclusión de que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Generalmente ocurre esto, ¿cierto? Hay una caída de presión.
Claro, porque hay una estrangulamiento, una reducción de presión a la medida que hay una pérdida de energía, ¿cierto? Y una pérdida de energía que se ve reflejada en una pérdida, en una disminución de presión, ¿listo? Entonces, este es un concepto muy utilizado en estos dispositivos de estrangulamiento para sistemas de refrigeración. De hecho, en los sistemas de refrigeración domésticos, si revisamos el refrigerador en la parte posterior, cerca de la unidad al compresor, vamos a encontrar un tubo capilar. ¿Listo? Un tubo capilar es un tubo con varias vueltas en la que el fluido, ¿cierto? Cuando lo va presando, va cruzando al interior de ese tubo capilar, pues se va haciendo ese recorrido, de manera que, como hay una longitud de tubo, obviamente va a haber una pérdida de presión, ¿ok? Este término es demasiado utilizado para una propiedad en estos dispositivos que es conocido como el coeficiente de Joule-Thomson, ¿listo? El cual les recomiendo puedan consultarlo. Es un término bastante aplicado, pero pues el objetivo no es profundizarnos acerca de él. Pero es una variable de gran importancia debido a que cuando el fluido cruza estos dispositivos, ¿cierto? Ocurre una disminución de temperatura, ¿listo? Disminución o aumento de temperatura dependiendo del tipo de fluido, ¿listo? Entonces que inclusive puede llegar, se puede ocurrir un congelamiento cuando esa disminución de temperatura es muy baja, ¿cierto? Puede congelar el vapor de agua que se encuentra circundante a la válvula o al dispositivo de estrangulación. ¿Ok? Otro dispositivo también, y quizás está muy asociado o muy de nuestro ámbito de la ingeniería mecánica, son las turbinas, ¿cierto? No necesariamente estamos hablando de una turbina hidráulica o de una turbina eólica. Podemos hablar de turbinas de vapor, ¿cierto? Es decir, en el que el vapor de un fluido, llámese agua, llámese un refrigerante, ¿cierto? A medida que pasa, se expande por esas etapas de la turbina, va produciendo un movimiento en ese eje. Y recordemos que todo movimiento podemos sacarle provecho para producirlo, para producir ¿qué? Una energía mecánica, ¿cierto? Que pasamos a un generador, transformamos en energía eléctrica, ¿listo? También de gran uso en turbinas de gas, sistemas de propulsión de aviones, por ejemplo, ¿listo? Entonces, las turbinas también pueden ser analizadas a partir de esos balances de energía y son considerados como dispositivos que operan en flujo estacionario, volúmenes de control que operan en régimen estacionario, ¿listo? Estos dispositivos, de igual forma, siempre deben tener en cuenta esta advertencia, ¿listo? De partir de un balance general para llegar al balance específico del problema en cuestión, ¿listo? Pero genéricamente, como les acababa de indicar, las turbinas son utilizadas para producir ¿qué? Potencia. Entonces, de forma general, ¿cierto? Expresando cambios de energía cinética, cambios de energía potencial, considerando las adiabáticas, podemos llegar a esta conclusión de que la potencia que produce esa turbina es proporcional al flujo de masa, ¿cierto? Entre mayor masa, pues hay mayor producción de potencia, y al cambio o a la diferencia de entalpía, es decir, al salto entálpico que el fluido, ya sea vapor de agua, sea un refrigerante, sea un fluido cualquier, experimenta al ser expandida por la turbina. Observen aquí este IN de entrada y esta E de salida, ¿listo? Porque hay una disminución de entalpía, ¿listo? El fluido entra con una entalpía mayor de la que sale. De hecho, pues esa diferencia de entalpía por el flujo de masa va a ser proporcional que a la potencia producida, ¿listo? Entre más grande es esta diferencia de entalpía, pues obviamente mayor va a ser la potencia producida por esa turbina, ¿ok? De igual forma, cuando hablamos de compresores y bombas, son dispositivos muy utilizados en el mundo de ingeniería, ¿cierto? Están muy asociados con las bombas a estas alturas del semestre, ¿cierto? Pero también tenemos compresores para gases. Recordemos que el término de compresor a ventilador difiere del aumento de presión que es dado al fluido, ¿listo? Cuando tenemos un aumento de presión generalmente mayor a 100 milibares, ya podemos hablar de un compresor, ¿listo? O turbocompresor cuando es un aumento de presión, amarrado también a un aumento de temperatura, recuerden, ¿cierto? Como el gas,
fluido gaseoso es una sustancia compresible, pues a medida que él pasa los diferentes sistemas de compresión o las etapas de compresión, como podemos verlo acá, ¿cierto? A medida que el fluido cruza esos rotores, ¿listo? Pues él va aumentando la presión y va aumentando su temperatura. Generalmente el compresor, especialmente este tipo centrífugo, ¿listo? Eh, tenemos, perdón, un compresor de flujo axial, ¿listo? Centrífugo es ese que tenemos acá en la parte inferior, ¿ok? Es por la forma del flujo, ¿cierto? Que el fluido experimenta el paso del compresor. Cuando hablamos de un compresor axial, ¿listo? Obviamente en cada etapa de compresión el fluido va experimentando un aumento de presión y obviamente un aumento de temperatura debido a la compresibilidad del fluido, ¿listo? Siempre tenemos una parte móvil y una parte fija. La parte fija es conocida como un rotor y la parte móvil es aquí conocido o es conocida como el estator. Este es un compresor también bastante familiarizado, estamos bastante familiarizados con los compresores reciprocantes. Muchos de ellos se pueden encontrar en las unidades de compresión de los sistemas de refrigeración domésticos. ¿Listo? Tenemos este otro tipo de compresor de lóbulos, ¿ok? Y en el caso de bombas, recordemos la diferencia, ¿cierto? Compresores para fluidos compresibles y bombas, ya sean para fluido agua, por ejemplo, una bomba centrífuga, o para un fluido más viscoso que el agua, por ejemplo, una bomba de engranaje, ¿cierto? Aquí hablamos de fluidos incompresibles, ¿listo? Incompresibles. Obviamente, no sabemos, ¿cierto? El diseño de estos sistemas es un poco más simple, es decir, aquellos que operan con flujos, con fluidos incompresibles, ¿sí? Ya que no vamos a tener en cuenta esos cambios de densidades. Los cambios de temperatura son muy pequeños. El gradiente de temperatura que experimenta el fluido al paso eh, por ese dispositivo impulsor, por el impeller, ¿cierto? Es pequeño. Cosa contraria ocurre al paso de un fluido gaseoso por un compresor, independiente, ya sea si sea centrífugo, si sea axial, si sea de reciprocante, sea de tornillos, sea de membranas, etcétera. ¿Listo? Allá los efectos de la compresibilidad son más significativos en los aumentos de presión. Pero de forma genérica, para un compresor, también haciendo esas simplificaciones, ¿cierto? Presentadas acá, se puede llegar a este término, ¿cierto? Diferente a las turbinas, obviamente que hay una potencia que entra, ya sea la bomba, sea el compresor. Por eso observen acá que la entalpía, el cambio de entalpía entre la entrada y la salida ya difiere. ¿Listo? Aquí tenemos exit, salida, y entrada. ¿Listo? Ya que el propósito del compresor es aumentarle, es transferirle energía al fluido. Por lo tanto, la entalpía de salida, exit, va a ser mayor que la entalpía de entrada. ¿Ok? Muchos estamos, digamos, familiarizados con los intercambiadores de calor. ¿Listo? Eh, es de muy uso común. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos un calentador a gas. ¿Listo? Entonces tenemos ahí una aplicación de intercambiador de calor, nuestros refrigeradores domésticos, tenemos el serpentina y al interior un aire acondicionado, tenemos intercambiadores de calor, configuraciones las que quieran. Aquí quise compartirles algunas, ¿cierto? Por ejemplo, un intercambiador de contacto directo, lo vamos a conocer también como una cámara de mezclado. ¿Listo? Más adelante les tengo, ahí van a aparecer unas figuras, una cámara de mezclado. Tenemos este intercambiador de calor bastante típico, conocido como de casco y tubo, el cual puede ser en contraflujo. Observen que las corrientes de fluido, en este caso las corrientes no tienen contacto directo, ¿listo? No hay contacto directo. Aquí tampoco, pero la configuración de flujo es diferente. Aquí va paralelo, ¿listo? Todas van en la misma dirección, ¿cierto? Un fluido que se está calentando, se está enfriando, mientras que aquí tenemos en contra corriente, ¿listo? Un fluido va en una dirección, el otro fluye en dirección contraria. Este otro intercambiador, ¿cierto? De flujo cruzado, este intercambiador de placas en la industria de lácteos es bastante utilizado, ¿listo? Por el tipo de fluido también, ¿listo? Debido también que por el hecho de aumentar la temperatura de la leche, por ejemplo, para pasteurizarla, pues necesitamos que ese material pues
sea, digamos, ofrezca condiciones higiénicas para que ese producto pues no se contamine, ¿listo? Entonces, esos intercambiadores de placas tienen aplicación específica en la industria de lácteos. Para ese tipo de dispositivos es recomendable partir, eh, digamos, antes de realizar el problema, es recomendable hacer un balance de masa, ¿listo? Porque podemos tener varias entradas. Mínimo tendríamos una entrada de un fluido caliente, una entrada de un fluido frío, que no necesariamente pueden tener los mismos flujos de masa. Y también vamos a tener como mínimo una salida de ese fluido frío que se calentó, ¿cierto? Y de ese fluido caliente que se enfrió cuando pasó por el intercambiador de calor, ¿ok? Y del balance de energía podemos llegar a estas simplificaciones, ¿listo? Que si nuestro intercambiador de calor, vamos a hacer aquí un pequeño esquema de un intercambiador de calor, vamos a tomar acá, y aquí tenemos el tubo interno, ¿ok? Vamos a colocar acá el tubo interno. Si el, si las fronteras las aplico en todo el intercambiador de calor, ¿cierto? Obviamente lo puedo considerar como adiabático, pero si estoy analizando, por ejemplo, únicamente el tubo, la parte interna o el casco, en el caso de un intercambiador de casco y tubo, pues obviamente va a haber una pérdida o una ganancia de calor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las corrientes pierde energía y esa pérdida de energía, o sea, esa pérdida de temperatura, esa disminución de temperatura va a ser proporcional que a la ganancia de temperatura del otro fluido. ¿Ok? Entonces, este balance de energía va a resultar cuando el balance de energía lo aplique a todo el intercambiador de calor. Y este balance de energía va a resultar cuando lo apliquemos a uno de los dos. ¿Ok? Ya sea al tubo interno o al casco al que recubre el intercambiador de calor. ¿Ok? Y aquí de aplicaciones inúmeras también cámaras de mezclado cuyo único propósito es aumentar o disminuir la temperatura de las corrientes eh, de fluidos que se mezclan al interior de una cámara. Aquí el contacto es directo, ¿listo? Las dos corrientes se mezclan. Cámaras de mezclado podemos encontrar en las centrales térmicas. ¿Para qué? Para que el agua que va a ingresar a la caldera de ese sistema de generación de potencia experimente un aumento de temperatura intercambiando calor con vapor que es extraído de las turbinas. ¿Listo? Son extracciones que se hacen para ir precalentando esa agua que va a ingresar a la caldera para que el consumo de energía se reduzca. Hay un menor consumo de un combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso. ¿Listo? Gaseoso en el caso del gas. Pero estas cámaras de mezclado las podemos abordar o se pueden abordar a partir de análisis de un intercambiador de calor, con la diferencia de que en estas cámaras de mezclado pues hay un contacto directo. En flujos en tuberías y ductos, innumerables aplicaciones también. Aquí les comparto esta figura, ductos. Se puede tener ventiladores al interior de esos ductos, también sistemas de unas resistencias que calienten o enfríen el fluido, el aire, por ejemplo, que va a ser ingresado. Entonces, independiente de que sea un ducto, pues pueden ser analizados a la luz de balances de energía y balances de masa. Entonces, los balances de masa y energía para volúmenes de control también aplican para los análisis de flujo de fluidos en tuberías y en ductos. Finalmente, para cerrar, digamos, los volúmenes de control, vamos a analizar ahora aquellos no estacionarios, es decir, aquellos que operan de forma transitoria en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, el vaciado de un tanque, el llenado de un tanque, por ejemplo, la quema de un determinado combustible para producir determinada potencia en un motor de combustión interna, pero
cuyo proceso no es continuo, es decir, tengo una masa aquí que voy a quemar, una masa de combustible que voy a quemar y después de un intervalo de tiempo, pues esa masa va a disminuir, llenado, vaciado de un tanque. Por ejemplo, aquí vamos a vaciar este tanque, vamos a producir un vapor para hacer mover una turbina. ¿Listo? A propósito, en forma gráfica, las turbinas, observen acá el esquema. De forma gráfica, el compresor se puede representar así también. Entonces, para estos dispositivos, el análisis puede hacerse un poco más complejo. ¿Complejo por qué? Porque la masa está variando. Lo mismo ocurre con la energía. ¿Variando dónde? Al interior del volumen de control. Está variando la energía al interior del volumen de control. También la masa, porque la masa puede estar entrando o saliendo. Aunque el análisis pueda ser algo complejo, también se pueden analizar a la luz de balances de energía y de masa. Se parte con un balance de masa, que lo podemos ver aquí en forma integral. ¿Listo? Este primer término es el cambio de masa en el volumen de control. Control volumen. ¿Listo? Volumen de control. Aquí están las siglas en inglés. Pero este cambio de masa en el volumen de control nada más y nada menos que la masa al final de ese tiempo t, por eso aquí está masa, está en términos de t, en un tiempo t, menos la masa en un tiempo cero, es decir, la masa final que quedó en el volumen de control menos la masa inicial. Este es el cambio de masa, ¿listo? Que puede ser aquí, ¿cierto? Simbolizado como la masa en un instante t final menos la masa en el instante t igual a 0, igual a la diferencia de masa, es decir, lo que entró menos lo que salió, que puedo generalmente eliminar una de las dos, es decir, la masa está entrando al sistema únicamente, por lo tanto la masa exit, la que sale 0, o la masa está entrando, ¿listo? Y no está saliendo. Entonces en este caso considero entrada diferente de 0 y la salida, ¿listo? La elimino, ¿cierto? Puede estar entrando o puede estar saliendo. En forma simplificada, bueno, también cuando tengo varias entradas, también varias salidas, aplica, bueno, va a aparecer ese término de sumatoria, que para una sola entrada y una sola salida la podemos simplificar como masa que entra menos masa que sale igual al cambio de masa en el sistema. Observen que en los sistemas de flujo estacionario se hablaba de m punto. Aquí vamos a hablar de masa como tal, es decir, kilogramos. ¿Cuánto cambió la masa en ese volumen de control en el proceso? Ese es el balance de masa y de igual forma lo podemos aplicar al balance de energía. Aquí está expresado en forma integral. Recordemos energía que cruza las fronteras y detallen que este cambio, el de T, el cambio de energía al interior del volumen de control es proporcional o es igual a un cambio de la energía interna. ¿Listo? Energía interna total o energía interna específica. ¿Listo? Vamos a hacer aquí masa, U minúsculo, dividido entre dt. ¿Cómo varió la energía interna en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que duró el proceso, a causa de las interacciones de calor? Saben que ya aquí no tenemos Q punto, tampoco tenemos W punto, por lo tanto interacciones de trabajo y la masa que llevó energía, que llevó entalpía, ¿cierto? Aquí despreciando energía cinética y potencial, ¿ok? Masa que entra menos la masa que sale. En este caso especial, cuando las entradas y las salidas son constantes, es decir, las condiciones permanecen constantes, puedo llegar hasta, se pueden a colocar estas simplificaciones, ¿listo? Y el cambio de energía interna en el volumen de control pues va a ser igual a esta ecuación, ¿ok?
tenemos varias entradas, varias salidas, nos va a aparecer el término de sumatoria. Y en forma genérica, como un todo, podemos explicarla acá como 2, estado final, 1 como estado inicial, listo, estado inicial, para para el cual el tiempo es 0, listo. Calor que entró, salió. Recuerden que si hago este menos este, me va a salir un Q neto, que es lo que tengo aquí, un Q total. ¿Ok? Aquí está abierta. En esta expresión tenemos tanto calor como trabajo, ¿cierto? Abrir los términos. Trabajo, entró, salió. Y sumatoria de las energías por la masa que entró, por la masa que entró, por la masa que salió del volumen de control, ¿cierto? Siendo ese teta está aquí, pues la suma de las energías de, de flujo, ¿cierto? Energía de flujo, asociada acá con entalpía, energía cinética y energía potencial. Forma genérica, estos son los balances tanto de masa y energía para estos dos tipos de sistemas que operan en operación permanente y estacionaria y asociados con los volúmenes de control. Finalmente podemos unas conclusiones, digamos, notables del tema, relevantes, y es que la primera ley de la termodinámica es en esencia, como pudimos percibir, una expresión del principio de la conservación de la energía, ¿cierto? El cambio de la energía es igual a lo que entró menos que salió. Lo mismo la masa, ¿listo? Primera ley de la termodinámica es en esencia la ley de la conservación de energía. No se crea ni se destruye, se conserva. ¿Listo? El trabajo requerido para empujar, ¿cierto? Para ingresar una unidad de masa de fluido hacia adentro o hacia afuera de un volumen de control se llama trabajo de flujo o energía de flujo. Recuerden que es dado por el producto de la presión, por el volumen específico, el trabajo de flujo. Durante un proceso de flujo estacionario, recuerden, estacionario permanente, el fluido pasa por el volumen de control de forma estacionaria, sin experimentar cambios con el tiempo en una posición fija. Independiente del tiempo, en una posición del sistema va a presentar las mismas que propiedades, presión, temperatura, etcétera, velocidad, entalpía. El contenido de masa y energía del volumen de control permanecen constantes durante un proceso de flujo estacionario. Claro, masa que entró igual a la masa que salió. La mayor parte de los procesos de flujo no estacionario, es decir, trascientes, ¿cierto? Trascientes, se pueden modelar como un proceso de flujo uniforme, el cual requiere que el flujo del fluido en cualquier entrada o salida sea uniforme. ¿Listo? De ahí que sean considerados como un proceso de flujo uniforme, es decir, podemos considerar las propiedades uniformes en la entrada o en la salida a lo largo del proceso. Y salida uniforme, aquí hay que quitar este punto, y estacionario, así que las propiedades del fluido no cambian con el tiempo o con la posición en la sección transversal de una entrada o salida. De lo contrario, se promedian y se tratan como constantes durante todo el proceso, ¿sí? Es decir, a lo largo de la sección transversal, durante el proceso, por ejemplo, de la descarga de un fluido, la temperatura puede estar cambiando, ¿sí? Pero podemos considerarla como un valor promedio entre el estado final y el estado inicial de esa corriente, y en ese valor promedio obtener que las propiedades, ¿ok? Entonces, de nuevo, la mayor parte de los procesos de flujo no estacionarios se pueden modelar como un proceso de flujo uniforme, en el cual requiere que el flujo del fluido en cualquier entrada o salida sea uniforme y estacionario. Así que las propiedades del fluido no cambian con el tiempo o con la posición en la sección transversal de una entrada o salida. De lo contrario, es decir, en el legado que llegasen a cambiar, ¿sí?, se promedian y se tratan como constantes durante todo el proceso. Entonces, estos eran los conceptos más relevantes con relación a los balances de energía y especialmente de energía, los volúmenes de control. Esperemos hacer ejercicios prácticos y teóricos también acerca de este concepto, el cual lo podamos reforzar aplicados para los diferentes dispositivos de flujo estacionario particularmente y no estacionario o de operación transitoria. Gracias por la atención.